¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlos nuevamente. Pues entonces estamos aquí ahora con el tema de la introducción a la inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Janita? Bienvenida. Eh, es un tema que para mí creo que en todo lo que llevo de entrenador desde el 99, que pues ya, híjole, ya vamos para 22 años o 21 años, que desde que entré como entrenador en programación neurolingüística, me ha llevado a desarrollar la inteligencia emocional como la maneja Daniel Goleman. Hoy vamos a hablar un poquito de a qué se refiere Daniel Goleman con este concepto. Él acuñó este concepto en el 95, imagínense. Entonces, cuando yo me integro como entrenador, en el 99, pues en el mundo ya tenía 4 años el concepto de inteligencia emocional. Entonces, empieza mi formación como entrenador, empiezo en el 96, 2 años posteriores a la acuña del nombre de inteligencia emocional. Entonces, casi crecimos juntos, yo como entrenador y el concepto de inteligencia emocional. Entonces, sí hubo mucho en mi formación y en mi entrenamiento, como iba saliendo información fresca, pues obviamente que todo se iba compartiendo en mis entrenamientos. Entonces, por eso es que tengo información que puedo aportar desde una perspectiva de diseño humano y también desde la programación neurolingüística, este concepto que acuñó el doctor Daniel Goleman. Así que voy a empezar con este fascinante tema y es la introducción a la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional, queridos amigos? Pues aquí, según una de las doctoras, una de las psicólogas que se ha dedicado pues prácticamente a estudiar a este señor, Daniel Goleman, eh, que me gusta mucho cómo lo plantea. Déjenme, por aquí tengo el nombre de la doctora. Ella es psicóloga. Ella se llama Ana, creo que es brasileira, porque está Cunago Sobral, ¿no? Bueno, es que tiene una ñ, perdónenme la pronunciación en portugués, quiero pensar que es portugués, pero es Ana Cuñago Sobral. Es el concepto que ella lo manifiesta y por eso dice aquí que la inteligencia emocional es la habilidad humana para identificar, expresar, comprender, gestionar y transformar las emociones propias y las de otras personas. Entonces, fíjense nada más qué es lo que dice la doctora Ana, que la inteligencia emocional es una habilidad y si es una habilidad, es algo que se puede desarrollar. Hay personas que piensan que ya porque naciste en un barrio más humilde, no, eso es de José Alfredo, ¿verdad? Pero hay gente que piensa que porque creció en un ambiente X, ya, eso ya es un destino y que ya nunca más va a poder corregir. Pues no como decía Freud, ¿no? O no me acuerdo si fue Jung, que decía infancia no es destino. O sea, no porque tú hayas crecido en el barrio más humilde, significa que tú vayas a vivir humilde toda la vida. O sea, por eso, infancia no es destino. ¿Ok? Lo mismo aquí. Es la habilidad. Y si es una habilidad, estamos hablando de destreza. Y para que seamos diestros en algo, necesitamos hacer y hacer y hacer hasta desarrollar el patrón o desarrollar un hábito. Entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que podemos aprender todos. Pero ¿para qué esta habilidad? Es esta habilidad. No se trata de una habilidad manual, sino una habilidad para poder identificar
Primero, saber en dónde está y qué es lo que pasa y en dónde se encuentra. También es una habilidad para expresar, una habilidad para comprender. Y aquí quiero abrir un paréntesis en la cuestión de comprender. A veces manejamos tanto entender, en la palabra entender y comprender como si fueran sinónimos. Y las dos palabras implican un proceso interno distinto. El entender es como la parte de la corteza, o sea, nada más así como, ok, ya, sí te entendí. O sea, como una vista muy genérica del asunto. Pero la comprensión ya implica un proceso tanto mental como emocional que ya nos lleva a tomar un criterio propio y también una reacción hacia algo. Entonces, por eso la inteligencia emocional es una habilidad, porque nos permite comprender, es decir, procesar, asimilar y también responder según criterios de nuestra historia personal que nos permita tener esa respuesta inmediata, ¿no? También esa habilidad nos ayuda a gestionar y transformar nuestras emociones. Las emociones, queridos amigos, son inevitables, así como nuestras sensaciones, ¿sí? Son inevitables. O sea, las emociones simplemente ocurren. No puedes no tener una emoción. Así como no podemos no comunicar, igual no podemos no tener una emoción. En todo momento. En las emociones hay tres, como si fueran capitas de cebolla. Las sensaciones, los sentimientos y justamente las emociones. Las emociones es la parte externa, pero en la capita interna, o sea, supongamos que las emociones es como la piel, permítanme la analogía, en la piel, los sentimientos son la parte de que está debajo de la piel. ¿Cómo se le llama? Este, La ay, epidermis. la epidermis. Ujú. Y las sensaciones son ya donde están cubiertos los órganos, o sea, los órganos, llamarlo, utilizando la analogía que empecé, ¿no? Entonces, las sensaciones esas también son inevitables, o sea, imposible no tener una sensación. Aunque estés encerrado en un lugar, tienes una sensación. O sea, no puedes no tener una sensación. Lo mismo, no puedes no tener un sentimiento. Y de igual manera, no puedes no tener una emoción. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia emocional implica estas tres capas de cebolla, ¿sí? O sea, el que nosotros entendamos que si tú estás pasando por un momento difícil o un momento muy bueno para ti, entonces son diferentes estados emocionales. Pero también si tú estás pasando un momento difícil, entonces el aprendizaje está en detener el carro y examinar tus capas de cebolla. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acuérdense que la diferencia entre emociones y sentimientos es meramente orgánico. Uno es orgánico y el otro es racional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, este tipo de capacidad intelectual se puede desarrollar y potenciar a lo largo de la vida. O sea que no es como yo les dije, no porque naciste en el barrio más humilde, ya así vas a terminar. Pues no, no es como decía un señor aquí vecino en Dolores Hidalgo. Me acuerdo que cuando anduve por allá, eh, traía una bicicleta y en la bicicleta atrás traía como una placa de metal
que decía, soy borracho y así me voy a morir. Y tal cual, murió borracho el señor. Lo atropellaron. ¿Por qué? Porque andaba jarra, o sea, andaba hasta el tope y se atravesó y tómala. Ahí quedó. Ahí fue la profecía cumplida, ¿no? Pero así no tiene por qué serlo de esa manera. O sea, es cómo lo estoy viviendo y mi contexto, cómo favorece o cómo desmerece lo que yo pretendo alcanzar. Si yo quiero alcanzar una vida promisoria, es decir, llena de éxitos, de cumplimiento de objetivos, pues entonces dicen que yo soy la suma de las 5 personas con las que me relaciono. O sea, yo soy el promedio, perdón, soy el promedio de las 5 personas con las que yo convivo. Entonces, imagínate, si tú quieres más, pues entonces hay que buscar personas que sean todavía más de lo que ya eres, ¿no? Entonces, hay que buscar, porque si no, ¿cómo saber esa parte? Perdónenme. ¿Cómo saber esa parte? Cuando tú eres el que aportas la información, tú eres el que aporta las decisiones, tú eres el que aporta lo que se va a hacer. Entonces, ahí sí, esa es una evidencia de que ya tú eres el tope y todos te están siguiendo. Entonces, en ese momento es cuando debes dejar ese círculo en el que te desenvuelves, porque ya te estancaste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar gente que sea más que nosotros, que sepa más que nosotros, que sea más fregón que nosotros. ¿Por qué? Porque entonces eso te va a jalar solito de donde estás. Así es la inteligencia emocional. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacer todos esos procesos? Porque a veces lo que nos gana es la soberbia, la arrogancia, y eso lo que la arrogancia nos provoca es más ignorancia. Por eso yo tenía, bueno, tengo un axioma que hasta lo puse en un cuadro, que digo que a veces es tanta nuestra ignorancia que no nos deja ver, es tanta nuestra arrogancia que no nos deja ver nuestra ignorancia. Y es así. Mientras menos humildes seamos de ver qué es lo que está ocurriendo conmigo, mientras menos nos dediquemos tiempo, parar el carro y observarnos, entonces menos posibilidades tenemos de arreglar cualquier conflicto, cualquier, ¿cómo se le llama? Desencuentro con las personas que apreciamos, ya sea con las que yo trabajo, con las que yo me relaciono o para a quienes yo les brindo un servicio. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque yo mismo no soy capaz todavía de gestionar mis propios, ya sean pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones. Yo todavía soy incapaz de manejarlas con maestría. Si ese es tu caso, entonces este es un buen momento para llevarte a eso, a la conciencia de qué es lo que ocurre contigo, que conozcas más de ti. Esto todavía, yo les dije, lo empecé en el 96 y todavía no termino, ni quiero terminar, porque esto es un proceso que va, cada vez va evolucionando, ¿no? Y yo a medida que van pasando los años me voy dando cuenta de cosas que yo digo, wow, no cabe duda que la madurez llega con el tiempo. Ahorita puedo ver cosas que antes pasaban por mí desapercibidas. ¿Pero por qué? Porque nosotros no vemos cosas que no estamos preparados para ver. Entonces, afortunadamente, soy una persona despierta y que además le gusta investigar. Soy una persona consciente y cuando hablo de consciente, hablo de consciente, la palabra consciente con SC. ¿Qué significa consciente con SC?
Significa que soy atento de mis pensamientos y también atento con mis reacciones. Esa es ser una persona consciente. Pero si nosotros no somos conscientes de lo que ocurre con nosotros, entonces tenemos un área de oportunidad interesante. Por eso la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante entonces? Fíjate bien. Esta capacidad intelectual se puede desarrollar y potenciar a lo largo de la vida. Si tú lo permites. Esto no es porque ya te llegó y ya solito se instala y solito se activa. No. O sea, necesitas estar tú preparado para recibir y después actuar. Así que esta capacidad intelectual es fundamental para nuestro crecimiento personal, porque de eso depende, de la conciencia. Si no, ahorita lo van a ver, mira. ¿Por qué es importante realmente la inteligencia emocional? Y no solamente lo digo como marca, ¿eh? Inteligencia emocional es un concepto y es una marca registrada eh, por lo mismo ¿por qué es importante la inteligencia emocional? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Mira, porque favorece el establecimiento de relaciones ¿qué? Sociales sanas. Pues incluye, ahí está otra vez la palabra, habilidad de compartir y entender lo que sienten los demás. Y aquí la palabra compartir no significa que, así como si trajera yo un pastel, ¿no? Y te comparto de mi pastel, ten, no, no, no quiere decir el compartir ahí de que yo también te doy, no, sino como involucrarme de que, ok, comparto tu forma de pensar, comparto tu manera de actuar, comparto, o sea, en ese tipo en ese sentido está la palabra compartir. Entonces, favorece el establecimiento de relaciones sanas porque incluye la habilidad de compartir y entender lo que sienten los demás. Entonces, aquí estamos hablando de una palabra en concreto. Cuando hablamos de compartir y entender, se resume, o más bien se sintetiza en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra mágica? Empatía. Si nosotros no somos hábiles y capaces de sentir empatía por el prójimo, entonces tenemos un área de oportunidad muy interesante de inteligencia emocional. Si te cuesta trabajo, ¿cómo darte cuenta si te cuesta trabajo? Miren, algo bien fácil y rápido. Y perdónenme si toco un tema religioso, por favor, nada más lo tomo yo eh, con la intención de hacer gráfico el ejemplo. A veces la parte de cuando dicen en la Biblia que Jesús, cuando lo agreden y le dan una bofetada y que dice, tranquilo, pon la otra mejilla, ¿no? Y hay quien lo enfrenta y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre poner la otra mejilla? ¿Por qué? Y lo que es lo mismo, Señor, ¿por qué voy a amar a los que me odian? ¿Por qué? Y eso, esta inquietud que les digo, machacó mi vida, no sabes cuántos años, la mayor parte de mi vida. Porque para mí era una incongruencia de la Biblia con la vida cotidiana. Yo decía, pues sí, no tiene sentido. O sea, ¿cómo me pide Jesucristo que quien me odia, yo lo voy a amar, lo voy a respetar? ¿Por qué? O sea, no me cabía en la cabeza. Hasta que un día llegó, ¿cómo se llama? Tuve una epifanía. Enciendo la televisión y aparece ese fragmento de la Biblia
Y justamente apareció este Morgan Freeman, o sea, qué cosas, ¿no? Explicando justo ese pasaje bíblico. Y dice, tal vez te estés preguntando, le estaba diciendo en la película, tal vez te estés preguntando por qué debes poner la otra mejilla a quien te ofendió. Tal vez te estés preguntando por qué voy a amar a esos que te odian. ¿Verdad que sí? Y el otro en la tele, sí, ¿por qué? Y yo también por dentro, ¡ay, brujo! ¿No? Pues entonces te voy a decir, dime, ¿qué mérito tendría amar a quienes te aman? ¿No? Tómala. Y es así, queridos amigos. ¿Qué mérito tendría amar a quienes te aman? Así nuestros hijos. Nos decían nuestros maestros, me acuerdo que decían, si tú llamas la atención a tus hijos, si te hacen enojar tus hijos, si te encabritas con tus hijos, entonces hay que amarlos más, aunque no se lo merezcan. Dice, porque es ahí cuando más te necesitan. Y muchos es cuando dicen, ah, pues sí, entonces adiós al carajo, ya no te quiero ver en mi vida. No, es al contrario, no dejas que se vayan. Al contrario, hay que tenerlos aquí de vuelta. Entonces, eso, queridos amigos, eso es el término de las dimensiones de entendimiento y comprender. Así que, ¿cómo puedo yo saber si no tengo la sensibilidad ni la visión para encontrar esas cosas que para mí no son coherentes e incongruentes con mi forma de pensar? ¿Cómo saber entonces cuando no soy inteligente emocional? Pues cuando no soy capaz de ponerme, de ser empático con las otras personas. Es ahí cuando te das cuenta que te hace falta ser más inteligente emocional. ¿Me explico? Entonces, las personas que hacen que tú, fíjate bien, que tú decidas perder tu equilibrio, son maestros que te están orientando a qué es lo que tú debes evitar si quieres ser más inteligente emocional. ¿Te hizo enojar el del café de Starbucks? Bueno, a ver, ¿cuál es la lección que te está dejando? Que el señor de la basura, a ver, ¿cuál es la lección que te dejó? Que te ganaron el estacionamiento. Bueno, ¿qué lección te deja? ¿Sí? O sea, esas son los aprendizajes cuando somos inteligentes emocionales, somos capaces de ver más allá de simplemente reaccionar. Cuando somos incapaces de eso, no tenemos ninguna diferencia con respecto a los animales. Perdónenme la comparación, pero es así, porque los niveles de conciencia, está el nivel de conciencia básico y luego está el nivel de conciencia en donde ya las personas son, ¿y cómo les puedo decir? Ya no conscientes porque en la definición no entra lo definido. Entonces, en el segundo nivel de conciencia es, ya pasé lo básico, es decir, que son las reacciones y son instintivas, pero ya en el segundo estrato de la conciencia, ya nosotros sabemos qué es lo que está pasando, me doy cuenta de qué es lo que pasa, las tres capas de cebolla, las sensaciones, los sentimientos y las emociones, y ahí ya sé qué es lo que lo está provocando. Y si hay algo que evitar, ¿qué es lo que tengo que evitar?
Pero si yo no soy hábil e inteligente emocional, esto pasa desapercibido y por eso hay tanto gandalla y por eso hay tanta gente que nada más mata sin razón. ¿Por qué? Ah, pues porque es la ley del más fuerte. Ok, ¿y eso dónde existe solamente? Pues en la época de las cavernas, ¿no? Entonces, creo que ya pasamos del neandertal al Homo sapiens. ¿Y cuántos siglos vivieron en conflicto esas dos especies, ¿no? Para que evolucionáramos y finalmente se quedaran disque el Homo sapiens. Pero bueno, dicen que los animales que no son racionales son animales y no saben. ¿Ah? Lo paradójico es que los animales no racionales no destruyen su propio hábitat. Más bien, cuidan el equilibrio. Y los que nos ostentamos como racionales somos los que destruimos nuestro propio hábitat. Eso es lo paradójico del asunto. Entonces, por eso la importancia de la inteligencia emocional. ¿Qué tan útil representaría para tus expectativas, para tus metas, para tus objetivos, que tú seas y desarrolles la sensibilidad de ser inteligente emocional? Miren, según Daniel Goleman, para entender cómo funciona, necesitamos comprender 5 aspectos importantes, que es el cerebro emocional, lo que él le llama cerebro emocional, la naturaleza de la inteligencia emocional, o sea, cómo se compone la inteligencia emocional, la inteligencia emocional aplicada, los momentos oportunos que le llama a él y la alfabetización emocional. No vamos a alcanzar a ver todos los puntos, pero sí quiero abarcar lo más que se pueda, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. Pero fíjense, el cerebro emocional está dividido en 3 partes, ¿sí? Ustedes tal vez hayan escuchado ya la teoría del cerebro triuno. Esta teoría nos dice que nosotros no solamente tenemos un cerebro, sino que son 3 cerebros en uno solo. Hay quien dice, también estudiosos de la neurociencia, hay quien dice, no, 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 no son 3, son 4 cerebros. Ah, Chihuahua, cuando salen con esa tendencia en el 98, yo decía, ¿cómo que 4 cerebros? Pues yo no, ¿dónde están los otros, no? Bueno, pues los otros cerebros es, el primer cerebro es el cerebro triuno, el cerebro reptil, que es el que ustedes pueden ver aquí en la gráfica, que es de color naranja, o no sé de qué color lo vean ustedes, naranja o cafecito. Ese cerebro que es el reptil es el que se ocupa de todas nuestras reacciones instintivas, ¿sí? Son esas que tan pronto sientes calorcito, te apartas de ahí, o que sientes, fíjense bien lo que les decía de las capas de cebolla, sensaciones, sentimientos y emociones. El reptil está ahí en las reacciones instintivas. Aquí es cuando sientes peligro, le corres. ¿Por qué? Por supervivencia. ¿Es ese cerebro es el que hace que tú corras? ¿O es el que de plano, si tu reptil está muerto, pues ya chafiaste porque ya no te va, ya no vas ni a correr, mano, ¿no? Pero bueno, el segundo cerebro es el que está en medio, es el cerebro eh, límbico, es el sistema límbico que le llaman. Y es el cerebro emocional. Ahí es donde se encuentra toda la parte de nuestras emociones, ¿sí? Y este cerebro, ay Dios, permítanme tantito, aquí tenía mis apuntes, aquí tenía mi acordeón, espérenme tantito, espérenme.
En este cerebro límbico se encarga de proveer todas las necesidades diarias, ¿sí? Están nuestros sentimientos de alegría o tristeza. Aquí justamente se desarrolla lo que es la energía con la que nos movemos o bien inclusive nuestra motivación. Aquí se encuentra, fíjense dónde está. Y luego, hasta arriba, que es toda la parte de acá que estoy señalando, bueno, no sé si lo alcanzan a ver que estoy señalando, la parte rugosa del cerebro es la neocorteza. Bueno, la corteza nueva o lo que le llaman el cerebro nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Hay gente que se pregunta, bueno, Víctor, ¿y por qué el cerebro está así de arrugado? Digo, miren, dicen los estudiosos, a mí no me lo crean, no me consta, pero dicen los estudiosos que está así arrugado porque me decían, a ver, trata de meter una sábana en una esfera, a ver si se mantiene así lisita. Digo, bueno, sí, tiene sentido. Dice, así, tu corteza sería así como este papel, así, si lo sacáramos y lo extendiéramos. Así quedaría. Dice, pero hay que meterla en el cráneo y en la cavidad craneal, perdón, dice, y por eso es que se empieza a tener esas rugosidades. No me lo crean, eso fue lo que a mí me comentaron. En lo que ciertos investigadores así lo mencionaron. Y entonces, esta neocorteza, ¿de qué se encarga? Se encarga de la parte de nuestros pensamientos. Aquí, esta parte de nuestro cerebro es la que entiende, es la que planea, es la que en cierto momento resuelve problemas. Aquí, en la parte rugosa, está nuestro lenguaje, nuestra visión. Fíjense nada más, se ocupa también de la lectura, de la composición de cosas, no sé, de párrafos, de canciones, o sea, es la que se encarga de componer, de traducir. También esta corteza se encarga de donde está la creatividad y el arte. Ahí justamente se almacena nuestras habilidades para la música, el teatro, etcétera. Fíjense nada más qué valioso es toda esa parte rugosa en nuestro cerebro. Entonces, aquí como puedes verlo, en naranja, verde y azul, el cerebro reptil, el cerebro mamífero o el sistema límbico y el cerebro humano. Entonces, eso pues ya Paquito, inclusive puede ser que ya hasta te la sepas de memoria, ¿no, Paquito? Entonces, ¿de qué se encarga? Fíjense, ahora cada parte de nuestro cerebro, tanto reptil, límbico y neocorteza, fíjense cómo influye en el cuerpo humano directamente. Los instintos están regidos por los genitales. La emoción en la parte del tórax, que es donde la parte romántica que está el corazón, ¿no? Y la parte de la razón, pues obviamente en la cabeza. Entonces, fíjense nada más cómo lo ponen o lo proponen como, bueno, aquí está, parece Megamente, ¿verdad? Ya viendo esta ilustración, pero bueno, eso es como apenas como para entender cómo está distribuida la parte de nuestro cerebro emocional. Y nada más como para entender qué es lo que hace que yo actúe de una o de otra manera. ¿Soy muy emocional o soy muy reactivo o soy muy emocional o muy racional? ¿Cómo son tus acciones? Y fíjense cómo a veces nuestro contexto, cuando no somos inteligentes emocionales, a veces nuestro contexto nos mueve a su antojo. Somos veletas.
cuando no somos inteligentes emocionales. ¿Qué significa que seamos veletas? La veleta se mueve en función del viento. Si el viento sopla hacia el sur va la veleta. Si el viento sopla al oeste, hacia allá se mueve la veleta también. Entonces, cuando somos, fíjense bien, cuando somos poco inteligentes emocionales, nos convertimos en esa veleta. Pero cuando somos inteligentes emocionales, entonces nosotros elegimos hacia dónde queremos llevar nuestro barco. ¿Sí? ¿Hacia dónde quieres llevar tu barco? Preferible saber qué ocurre contigo, en qué momento es un buen momento para reaccionar, en qué momento es un buen momento para ser emocional y o en qué momento es un buen momento para ser racional, es decir, que tu cabeza domine. ¿Has escuchado esa frase que dicen, híjole, mente fría? Cuando tomes decisiones, tómalas con mente fría. Porque a veces tomamos decisiones en función de qué? En función de la emoción. Y a veces no es lo mejor. Y ahorita me voy a meter en un, ¿cómo se llama? En un contexto poco racional, que dice, a veces la razón no entiende las cosas del corazón y viceversa. A veces el corazón no entiende las cosas de la razón. Y por eso sacan esa parte de un cerebro y un corazón que se están dando la mano o que están cortándolas, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo. Entonces necesitamos ser inteligentes emocionales para que trabajen en conjunto estas dos partes. Hay que aprender a ser emocionales en su momento y también racionales en su momento. Cuando debes tomar decisiones, deben ser decisiones basadas en información, ahí está la parte racional, y también confiar en tu intuición. Y aquí ya estamos metiendo la parte instintiva. Pero la intuición a veces la consideramos como si fuera algo extrasensorial, la intuición. ¿Y sabes qué es la intuición? La intuición es el conocimiento almacenado durante toda tu vida. Esa es la vocecita que escuchas. No, no, no lo hagas. No, espérate, mira, mejor haz esto, haz aquello. Es tu intuición. ¿Qué es la intuición? Es todo ese conocimiento almacenado y acumulado a lo largo de tu historia personal. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos empieza a llevar la parte de la inteligencia emocional. Aquí empezamos, cómo darnos cuenta cómo el cerebro trabaja. Trabaja o en conjunto o simplemente por separado. ¿Cuál es lo más inteligente? Que los dos estén trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, acuérdense, trabajar y saber en qué momento es un buen momento para ser racional, en qué momento es un buen momento para ser emocional. A veces nos comportamos como no tenemos que comportarnos en ciertos contextos, ¿no? A veces estamos en un sepelio y estamos botados de risa y, oye, creo que no es el momento ni el lugar, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar. Pero acuérdense que dijimos, la inteligencia emocional está basada y la importancia de esto es la habilidad, ¿sí? De las relaciones sociales sanas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿A través de qué? Que hasta les dije, se sintetiza en una sola palabra. ¿A través de qué? La empatía. Pero si no tenemos esa sensibilidad, pues no podemos ser empáticos.
Y ahí la empatía están trabajando las dos partes que te digo, la parte racional y la parte emocional. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí, bueno, aquí les traje este apunte de los dos hemisferios, ¿no? Que el hemisferio derecho es el que se encarga de la parte creativa, la parte soñadora, donde está la entonación de la voz. Aquí está el absurdo, el loco de la casa, ¿sí? Es cuando se te ocurre cada tontería, pero bueno, es cuando tu hemisferio derecho es el que se está encargando, está tomando el control en ese momento. Ahorita me imaginé las caricaturas de, ¿cómo se llama? Intensamente, que están los 4 o 5 personajes, así aquí, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿quién toma el control, no? Pero bueno, ahí está lo absurdo. Y también la parte intuitiva en el hemisferio derecho, en tu lado derecho es esa parte. Y cuando tú eres muy lógico, muy racional, muy matemático, realista y que te importan mucho las palabras, bueno, entonces es cuando tu hemisferio izquierdo está tomando la, ¿cómo se llama? El control. Yo me acuerdo cuando esto se los enseñaba a los chiquillos, cuando les daba lo de estrategias de estudio, que les decía, miren, si nuestro hemisferio derecho se averiara, pues entonces, como ahí está la entonación de las palabras, nosotros podríamos hablar, pero sonaríamos, hola, ¿cómo están muchachos? Dicen, oye, Vic, ¿hablas como robot? Pues claro, los robots no tienen esa parte emocional. Por eso no le podemos poner entonación. Ah, le digo, ahora imagínense que se avería el hemisferio izquierdo. Ah, Chihuahua. ¿Y entonces cómo hablaríamos, Vic? Le digo, no, pues no hablaríamos. Lo único que se escucharía sería o sea, la pura entonación. Ah, entonces así funciona. Pues sí, así funciona. Fíjense, cómo la parte trasera de nuestro cerebro, ahí está nuestra visión. Si alguna vez se cayeron o se pegaron, cómo hasta se apagan las luces, pues es por lo mismo, porque tocamos la parte visual de nuestro cerebro. La parte auditiva, si no me equivoco, está en la parte frontal. Ahorita no me acuerdo bien, perdónenme la imprecisión, pero así están ubicadas todas esas actividades. Cada parte de nuestro cerebro rige ciertas partes de nuestro cuerpo. Ay, perdónenme. Pero bueno, ese como apunte, ¿no? Así que vamos entonces a continuar con esto. Acuérdense, estábamos viendo que la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, tenía estos 5 aspectos importantes. El cerebro emocional, la naturaleza de la inteligencia emocional, que es esto, mira. ¿Cuál es la naturaleza? Está basado en 5, también, en 5 cosas. En la autoconciencia, en el manejo de mis emociones, la motivación, la empatía y las relaciones. ¿Te das cuenta cómo todo lo que he dicho está simplificado aquí en esta parte? La autoconciencia es tener la capacidad y desarrollar la sensibilidad de autoobservación, de verme qué estoy haciendo. Fíjense, son 3 preguntas básicas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Esas 3 preguntas básicas hacen que yo
entre en mí y sea esa observación que diga, ok, cuando le digo no a algo, ¿a qué le estoy diciendo que no? Es como parar el carro y decir, a ver, ¿a qué le estoy diciendo que no? ¿Sí? Hay veces que en uno de los entrenamientos que les pongo aquí a los muchachos en programación neurolingüística, les digo, a ver, cruza la barrera. Y a los de la barrera les digo, solamente abran la puerta a quienes realmente ustedes consideran que se lo ganó. Pero no lo abran nada más porque te puso los ojos del gatito de Shrek, ya les abres la puerta. No, o sea, debes de tener una razón muy poderosa para abrir la puerta y que crucen. ¿Ok? Y entonces están las dos partes, el que quiere entrar y los que están en la barrera, hagan de cuenta que mis dedos son los 5 monitos que están ahí, que forman la barrera, y el otro está tratando de entrar, ¿no? Y entonces se acerca y dice, ¿puedo pasar? Y estos se ponen sus moños y hay quien dice, no. Pero justo en ese momento, cuando dicen que no, ahí los detengo y le digo, ¿a qué le estás diciendo que no? No, pues es que no me checa que, pues que quiera pasar. Por eso, ¿a qué le estás diciendo que no? A su actitud, al tono de voz, a la manera como te lo está pidiendo, ¿a qué le dices que no? No nada más a la persona, me queda claro que le estás diciendo a la persona que no pase, pero tú, ¿a qué le estás diciendo que no? ¿Qué es lo que hace que tú decidas no permitirle el paso? Y entonces se provoca el fenómeno que estoy provocando en ti ahora. Ah, Chihuahua, pues sí, ¿verdad? ¿A qué le estaré diciendo yo que no? Es justo, esa es la parte de la autoconciencia, que te detengas y realmente, ¿qué, qué me hizo estallar con esta persona? ¿Por qué me porté así si yo realmente no soy así? ¿Por qué con esta persona sí troné? Entonces ya te di 3 preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Pueden ser de ayuda. Y pregúntate, ¿a qué le estoy diciendo que no? ¿Realmente qué es lo que me hizo que yo reventara? ¿Qué es? Eso tiene que ver con la autoconciencia. Y ahí eso te va a llevar a manejar las emociones. Las emociones, si bien es cierto, no puedes evitarlas, sí puedes elegir. Sí tienes opción a elegir. Tú tienes la opción de enojarte o de mantener la calma. ¿Para dónde te quieres hacer? ¿Para la serenidad o para romper justamente la serenidad? ¿Cosmos o caos? ¿Qué quieres? Eso es el manejo de emociones. Que tengas la capacidad de detener el tiempo, abrir ese espacio y decir, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Realmente qué fue lo que hizo que yo perdiera el control? Ah, pues es que me hizo un gesto que mi papá cuando yo estaba chiquillo me hacía y a mí me caía tan gordo y eso quedó una impronta en mí y como esta me la hizo, pienso que quiere decir lo mismo que mi papá en aquel entonces y pues yo no soy un tarugo y bla, 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 bla. Ah, pero no significa que esta persona que está frente a ti aquí ahorita, ese gesto, a lo mejor ni cuenta se dio esa mujer o ese hombre. No se dio ni cuenta de qué hizo. Y tú estás reaccionando por algo que ocurrió en tu pasado y ahora haces que pague esta persona. ¿Te ha pasado que de pronto ves a alguien y dices, no sé por
qué, carajo? Pero cada que lo veo, ¡ay! Se me revuelve el estómago. Bueno, hay que pensar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hace que esa persona que ni te ve y te deshace. Imagínate que te viera y que te echara un pun. No, pues te desarma, ¿no? La verdad. Entonces, mejor detén el tiempo y obsérvate. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hace realmente que tú pierdas el control? Y ahí empezará tu camino hacia la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que te mueve para que tú hagas o dejes de hacer? Motivación viene del latín movere, que es movimiento hacia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que tú te muevas hacia un lugar determinado? ¿Tienes ambiciones? Y no porque sean ambiciones es malo. Hay gente que piensa que la ambición es mala. La ambición no es mala. Todos somos ambiciosos. Gracias a Dios somos ambiciosos. Si no, estaríamos estancados y viviríamos mediocres. ¿Sabes qué sí es malo? La patología de la ambición. ¿Y cuál es la patología de la ambición? ¿Cuál es? Cuando yo ya es más de la ambición. Sí, Sí, pues que ya es algo enfermizo, ¿no? Cuando ya las cuestiones, lo que buscas no te llena y tienes una necesidad cada vez más de obtener cosas o situaciones y no ahora sí que no tienes llenadera. exacto. Pero la patología tiene un nombre y es una palabra. ¿Y cuál es? Avaricia. Avaricia, sí, avaricia. Esa sí es la mala. La ambición no. Pero hay gente que la confunde, ¿no? Y ahí sí, la avaricia, por eso surge Maquiavelo también, que nos dice que el fin justifica los medios, ¿no? Y no importa quién pisotee con tal de conseguir lo que se quiere. Entonces, la ambición es buena. La motivación tiene que ver con la ambición. Si tú no ambicionas a más, entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en tu pasado te hayan enseñado que no ambiciones, hijo, no ambiciones, hija, eso es malo. Pues no, no que sea malo. Al contrario, eso hace que nosotros evolucionemos. Y bueno, llega la empatía. Gracias a todo eso es, ok, por eso ambiciono, porque con quien la gente que me rodea, si es un trabajo en equipo, pues es un crecimiento entre todos y es un beneficio para todos. Eso es ser empático. Pero si yo soy avaricioso, pues a mí no me importan los demás mientras yo tenga lo que quiera. ¿Me explico? Entonces, la empatía es desarrollar esa sensibilidad para yo estar compartiendo esa necesidad y también esos logros. ¿Sí? Y las relaciones se cultivan con la empatía. Las relaciones se cultivan cuando todos tenemos aspiraciones similares. Dicen que lo similar se atrae. Y si yo tengo claro a dónde quiero ir, cuándo quiero llegar, entonces debo de manejar mis emociones con maestría. Y solamente voy a conseguir ese proceso de manejo de emociones si soy capaz de detener el tiempo y autoobservarme. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cuando digo sí, ¿a qué le estoy diciendo que sí? O cuando digo no, ¿a qué realmente le digo que no? ¿Sí? ¿Cuáles son esos criterios que yo tomo para decir sí o para decir no?
Eso, amigos, eso justamente es lo que hace que empiece yo a ser inteligente emocional o no. Si yo detengo aquí y ahora esta sesión, te pregunto, ¿en qué momento estás entonces en cuestión de inteligencia emocional? Acuérdate que si tuviéramos una escala del 1 al 10, el 10 es la perfección y nunca la vamos a encontrar. Afortunadamente, mientras sigamos vivos, siempre va a estar ahí y siempre hagan de cuenta que nos van a estar moviendo la marquita, ¿no? Ya nos estamos acercando y nos la van a, nos la van a ir retirando. Pero afortunadamente, porque todo esto va cambiando según nuestro contexto. Pero si tuviéramos del 1 al 10, ¿en qué calificación te darías a ti en cuestión de tu inteligencia emocional? A ver, cuénteme. Como a media tabla, Vic, tratando de ser más autoconsciente, tratando de ser más empático. Afortunadamente ya a estas alturas del partido te das cuenta, como decías tú hace ratito, de cosas que antes pasaban desapercibidas, ¿no? O sea, ya las experiencias, el convivir con más gente, el pasar por más lugares, te hacen abrir un poquito más los ojos y tomar conciencia de cosas que antes a lo mejor no le dabas tanto valor. Y sobre todo, tener la prioridad en donde realmente tiene que estar la prioridad, ¿no? Prioridad en las cosas, en las personas, en las emociones, en lo que realmente trasciende, en lo que realmente vale la pena. Digo, de acuerdo a la escala de valores de cada quien, ¿verdad? Claro, claro. Y ver qué es realmente importante, qué realmente no es tan importante, qué cosas, si el día de hoy me llegara a ir de esta vida, qué cosas realmente han valido la pena, dónde está mi tesoro, ¿no? ¿Dónde está mi amor? En quiénes, en qué, en quiénes, en realmente si lo que hago me apasiona. Es decir, es como un parteaguas, como tú dices, la inteligencia emocional es como un alto en el camino, parar el carro y decir, a ver, ¿dónde estás parado? ¿Vas bien? ¿O me regreso? ¿O le doy la vuelta? ¿O sí realmente es esto lo que vale la pena para mí? Entonces sí es importante y obviamente pues a medida que vas tomando conciencia, como que vas avanzando un poquito y te van cayendo los 20, ¿no? Entonces ahí la llevamos. Y gracias por este tipo de pláticas porque obviamente le agregan valor a este camino, ¿no? Al aprendizaje. Correcto, correcto, porque es información y de ti depende que lo conviertas en conocimiento, Exacto. ¿no? Ahora, y ese conocimiento con la práctica se convierte en sabiduría. Exacto. Ahora, si nosotros, fíjate bien, si nosotros mantuviéramos esa sensibilidad para detener el carro cuando nosotros necesitamos aprender algo, eso es justamente la inteligencia. O sea, saber en qué momento hay que detener el carro. Porque si no, te digo, nos convertimos en animales, literal, nos convertimos en animales y simplemente reaccionamos a como se nos presenta el momento, ¿no? O en autómatas, de repente eres como exactamente como un robot, ¿no? Yo Sí, lo pongo mucho en contexto del trabajo, ¿no? Porque hay un momento en que te conviertes en una maquinita de hacer esto, hacer aquello, otra tarea más. Parecería que como si no estás haciendo algo, es que no estás trabajando. No sé, como que llega un momento en donde le ponemos más peso, porque me incluyo, a la tarea que realmente a encontrarle sentido de si lo que estoy haciendo realmente vale la pena o le agrega valor a mi trabajo o me da resultado, me hace sentirme gusto, feliz, en armonía y productivo. Y a veces y ahora esto, otro formato, y ahora aquello, y ahora esto. Y pum, 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 llega un momento en que te saturas o se satura la gente y entonces llega un momento en que te pierdes
y dices, ¿y ahora para qué estoy haciendo esto? ¿Y esto para qué era? ¿Y esto cuándo me lo pidieron? Entonces, y si no te detienes o no cuestionas, pues así te sigues y te puedes llevar 1 año, 2 años, 5 años y muchos, ¿no? Exacto. Y ya. Y así es como surgen los dictadores, ¿no? Sí. Los jefes que Ajá. no les importas, o sea, tú eres un número más. Así es. Y ahí es Así cuando surge esas facturas por cobrar después, que son es. emocionales, ¿no? Pero Y me esa las vas a pagar. emoción ¿cómo se llama? Redunda en tu estado físico, ¿no? Tu salud y en todas otras cosas. Y ya no digamos la salud física, sino también en la salud mental y las relaciones con tu familia y cómo no hemos, bueno, al menos me ha tocado ver mucha gente que dice, ay, es que yo voy a lograr el éxito. Pues sí, el éxito a costa de qué, ¿no? De tu salud, de tu tranquilidad, de tu familia, de tu matrimonio, en fin. Y sí, y sí. Por eso es tan importante este proceso de inteligencia emocional. Yéndonos más allá del concepto mercadológico, sino más bien como proceso humano, ¿no? O sea, si nosotros somos capaces de desarrollar esa habilidad de la sensibilidad de saber en qué momento detener el tiempo y entrar ahí en esa brecha justamente del pasado, el futuro y el ahora, este instante, mientras podamos abrir esa brecha y entremos ahí y empecemos a desmenuzar realmente a qué le estoy diciendo que sí, a qué le estoy diciendo que no, y qué tengo que aprender de ahí, y todo es así, en un instante. Eso es justamente lo que nos va a hacer crecer. Y eso es lo que necesitamos en el mundo actual. Hay pocas personas que son poco empáticas. Sí. Bueno, díganme ustedes, ¿cuántas personas saludan todavía cuando llegan a algún lugar? ¿Cuántas personas piden las cosas por favor? ¿Cuántas personas dicen gracias? Pareciera que ya quien dice buen día o gracias o por favor, pareciera que ya son bichos raros. O sea, ¿cómo? ¿No? Y hace poco todavía me acuerdo que me subí a un camión y yo entro y ¿qué tal? Buenos días. Hasta me sentí incómodo. Yo dije, ay, caray, ¿a dónde me vine a meter, no? O sea, me sentí incómodo, pero yo dije, bueno, pero ¿por qué? Y empecé a reaccionar. Dije, si he sabido, ni mi saliva gasto, ni nada. Y me acordé de Morgan Freeman. Dice, ¿qué olé? ¿Qué mérito tendría si fuera gente que nada más te conoce, no? Desde entonces, ese Morgan Freeman, por eso, mira. Sí, máster, un máster de máster. Oye, ¿qué dijeron los del autobús, mi Vic? Ah, ya llegó el loquito de las 5. Yo creo que sí, yo creo que sí, exactamente. Porque me Ay, salgo y gracias, o así, y ni me pero bien pelan. contento, pero bien contento. Eso sí, me llevo yo mi poder y mira, yo no les doy el poder de cambiar mi estado de ánimo, nadie lo vale. Yo creo que nosotros debemos de tomar esa conciencia justamente. Exacto. Nadie tiene el valor suficiente como para que cambien tu estado de ánimo. Así que tú tienes tu poder, ¿no? Dianita, con qué te quedas? Vi que tuviste problemas para conectarte y te salías, entrabas, pero lo poco, Sí, mucho Vic. que estuviste, ¿qué aprendiste? Sí, Vic, fíjate que sí tuve problemas ahorita, precisamente ya casi ya llegar y yo, ay, ya cuando estaba hablando ya no escuché, pero pero sí tienes razón, o sea, a veces uno le da mucha importancia. Fíjate que a mí me pasó ahora en las fechas de diciembre, Ajá, bueno, yo salí con alguien un tiempo de allá ajá, y entonces él es pariente o familiar de una tía se casó con un primo hermano de mi papá, pero yo lo quiero mucho como un papá.
Entonces yo fui, ¿no? Y yo le platicaba a mi mamá, porque, o sea, me dejaron afuera, así, bueno, mi tía como que salió y, hola, hija, ¿cómo estás? Pero como que no querían que yo entrara a la cocina, no sé, como así un poquito muy feo, y ya, yo dije, no, pues sí, ya tiene como unos 10 o 15 años que yo anduve con su hermano, y ya, ajá, y entonces yo todavía saludé a la chica, hola, buenas noches, que no sé qué, y a él igual, ¿no? Pero no me hablan. Entonces, ya así como que mi tío dijo, ¿por qué le hablas a la chica si te bajó el amor de tu vida? Y yo, no, tío, ni al caso, pero mi tío ya andaba con unas copas de más. Entonces yo dije, no, ni al caso. Y ya dije, ¿cómo se llama? Y ya pasó y todo, ¿no? Pero como, fíjate, Vic, que sí llegué a mi casa y hasta como con ganas de yo le digo a mi mamá, mami, yo, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ir a visitar a mi tío, porque le digo, de qué necesidad tengo de pasar un mal rato. Y después me dice una amiga, me dice, ay, Diana, pues si tú quieres mucho a tu tío y tu tío también te quiere mucho, o sea, mi tío porque pues ya estaba medio happy, entonces se fue, lo llevaron a dormir y ya yo me quedé así, ¿no? Pero sí me quedé afuera y con una tía y mi tía me dijo, ay, hija, ellos no entienden que tú ya estás en otro nivel, dice, tú ya no, ni al caso, yo ni al caso, de verdad, pero de verdad que yo dije, yo ahí ya la verdad dije, creo que no tengo necesidad de pasar ningún mal rato, entonces, pues mejor ya me evitaré así como visitarlo o a lo mejor ir cuando a lo mejor no haya reuniones familiares o así, ¿no? Que bueno, que esté en la familia ahí, pero yo dije, pues ya mejor así de lejitos, pero si quieras o no, Vic, como tú dices, yo siento que ahí yo les di mucha importancia porque realmente yo hubiera sido, "Ah, pues es X, ¿no? Y ya. Es lo que te digo, es el poder a quién se lo das, el poder de que cambien tu estado de ánimo. Y es Mm, que hoy justamente abrí la sesión con eso, que les decía, las emociones son inevitables, o sea, no puedes no sentir una emoción, no puedes, o sea, están las capas de cebolla, están las sensaciones, están los sentimientos y están las emociones. Entonces, ninguna de ellas puedes evitar. Entonces, hay veces que todavía me echo mis rounds con mi mujer, ¿no? Ella en lo que hace y yo con lo mío, y me dice, es que estás vibrando en esto, en aquello, en lo otro. Le digo, amor, pero también lo que no estás considerando es que esto no lo puedo evitar. O sea, no hay modo de evitarlo porque son cosas que ocurren. O sea, la vida ocurre y nosotros no elegimos el momento, o sea, simplemente pasa, ¿no? Es como cuando llega, vas en la calle y de pronto llueve, o sea, eso no está en tus manos ni cómo lo controlas, simplemente pasa. O sea, y ahí es justamente donde nosotros debemos detener el tiempo y decir, a ver, tranquilo, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que me pasa? No lo que ocurre, porque eso va a pasar conmigo y sin mí. La cosa es qué voy a hacer con eso que se me presenta. O sea, por eso les decía hace rato, yo elijo qué emoción, o caos o cosmos, es decir, orden. ¿Qué quieres en tu vida? Tú puedes elegir. Por eso yo les decía, en el camión, con permiso, me llevo mi poder conmigo, ¿no? Y el que se enoje, pues bueno, pues cada quien. Pero así, qué bueno que tú tomaste la decisión de, con permiso, yo me llevo lo mío y ahí ustedes, pues quédense con su coraje, ¿no? sí, sí, yo llegué a todos, buenas noches y a todos así, pero sí sentí así como que mi presencia como que les incomodó y ya yo así como, bueno, con permisito, dijo Monchito, y ya me Hacía mucho que no escuchaba eso, pero sí, así merito. Bueno, pues qué bien, queridos amigos, pues así de fascinante es esta historia de la inteligencia emocional y ojalá que haya sido lo suficiente motivante o bien estimulante para que ustedes empiecen a
dentro de su rol que les toca vivir en su trabajo, en su familia, puedan implementarlo. Y acuérdense, ustedes van a aprender, están aprendiendo a ser inteligentes emocionales. Entonces, dense el tiempo. Es una habilidad, acuérdense, es una habilidad. Y la habilidad se desarrolla a través de la práctica. Pero si no la practicas, entonces nunca vas a conseguir ser hábil. No vas a poder desarrollar esa sensibilidad. ¿Me explico? Entonces, dense la oportunidad de seguirla trabajando. En estas sesiones que tenemos en este Club Platino, es justamente hacer personas más conscientes cada vez. Me gusta estar aportando información, pero ya ustedes depende que la conviertan en conocimiento y a medida de su práctica, que ese conocimiento se convierta en sabiduría. Así que de eso depende de ustedes. ¿Ok? Gracias, Vic. Ay, qué padre, qué padre. Así sea. Muchísimas gracias, Vic. Con mucho gusto. Entonces, pues al ratito que suba ya el video, se los pongo ahí en el chat para que si quieren ver nuevamente la grabación, bueno, pues ustedes ya lo revisen. ¿Sale? Muy bien. Sí, Vic, ¿Alguna muchas pregunta, gracias. chicos? No. Todo bien. Comentario adicional. No, muchas gracias, Vic. Estuvo muy padre la sesión y durante la sesión, pues obviamente, en el caso mío, empezaron a surgir ciertas emociones y bueno, qué padre, pues eso me motiva para seguir tratando de aprender esa empatía y tener mejores relaciones más sanas, ¿no? Muchísimas gracias. Wow, eso me gusta. Qué bien, Paquito. Padrísimo. Pues fíjate, algo que también quiero decirte, bueno, espérenme, déjenme termino la grabación. Bueno, pues con esto termino la grabación y nos vemos la siguiente sesión.